Bienvenidos a la sesión número 6 de ecuaciones diferenciales. El día de hoy estaremos trabajando con un nuevo tema sobre la unidad 1, que es existencia y unicidad en ecuaciones diferenciales. Para ello, permítanme hacer una primera comparación. Si nosotros tuviéramos una ecuación algebraica, x más 2 igual con 0, pues nosotros sabemos aquí directamente que la solución debe ser x igual con menos 2. Y se satisface. Si sustituyo menos 2 sobre x en la ecuación, voy a tener menos 2 más 2 igual con 0. Y se cumple la igualdad. Por lo tanto, se dice que es una solución. Sin embargo, si yo tengo una ecuación x cuadrada más 4x más 4 igual con 0, y esto lo puedo verificar su solución mediante la forma cuadrática o factorizar la misma ecuación, que si factorizamos, esto es algo un poco sencillo, tendríamos x más 2 al cuadrado, igual con 0. Aquí hay que recordar que aunque x igual con menos 2, también es una solución, no es la única solución. Las ecuaciones cuadráticas siempre van a tener dos soluciones, x1 y x2. Aquí, en este caso, las dos soluciones precisamente están sobre x igual con menos 2. Pero en el caso que nosotros tuviéramos x cuadrada más 3x más 2 igual con 0, si nosotros factorizamos esta ecuación, tendríamos que esto es equivalente a tener x más 1 por x más 2 igual con 0. Es una equivalencia de esta ecuación. Y podemos definir entonces que la primera solución o una solución es x igual con menos 1. Si x es igual con menos 1, la sustituimos sobre la ecuación y tendríamos menos 1 más 1, 0. 0 por cualquier cosa sería 0. Y la otra solución que tendríamos es x igual con menos 2. Si x es igual con menos 2, sustituimos menos 2 sobre la ecuación y tendríamos menos 2 más 1, menos 1, que multiplica a menos 2 más 2, que es 0. Entonces tendríamos menos 1 por 0 es igual con 0 y se satisface. Y así podemos seguir con ecuaciones cúbicas, cuartas, etc. Cúbicas van a tener 3 soluciones, cuartas van a tener 4 soluciones. Una ecuación algebraica de grado n tendría n soluciones. Pero, ¿qué sucede si ahora yo tuviera x menos 1 igual con 0? Pues las cosas ya se ven más complicadas. Esta ecuación es equivalente a tener 1 sobre x igual con 0. Y evidentemente, si yo quiero despejar aquí a x, va a ser muy complicado que yo obtenga el valor de x que lo haga 0. Sin embargo, yo sé que entre x la haga más grande, es decir, si x es igual con 1, 1 entre 1, pues va a ser la unidad. Y 1 no es igual con 0. Pero si x la hago el doble, es decir, ahora tendría x igual con 2, 1 sobre 2 ahora es un medio. Si x ahora vale nuevamente el doble de eso, va a ser 1 sobre 4, igual con 0 no es, pero un cuarto ya es 0.025. Si lo incremento al doble, 1 entre 8 es algo menor, 1 entre 16 es algo menor y así sucesivamente. Entonces hago x lo más grande que pueda, se va a estar aproximando al 0. Es decir, si x
yo digo que es igual a infinito, un valor infinito, entonces esto se debe cumplir, pero matemáticamente no sería correcto porque tendría que decir que el límite cuando x tiende a infinito va a ser cero, ¿sí? Y yo podría decir que esta ecuación no tiene solución. Y si lo analizo desde el punto de vista de límites, tendría dos soluciones. Cuando x tiende a infinito, y cuando x tiende a menos infinito. Entonces, si esto pasa en ecuaciones algebraicas, la pregunta asociada que se puede hacer respecto a ecuaciones diferenciales es, ¿una ecuación diferencial puede tener solución? Y si la tiene, ¿esta solución será única? ¿Sí? Y otra pregunta asociada a eso, algunas de las curvas solución pasan por un conjunto de los puntos del problema del valor inicial, es decir, para un x0 y un y0, la solución va a pasar por ahí. Es decir, que una trayectoria de la ecuación diferencial, la trayectoria es la solución de la ecuación diferencial. Si esta solución pasa por ese punto o no existe sobre ese punto, ¿sí? Otra pregunta asociada a eso es, ¿cuándo podemos estar seguros que hay precisamente una curva solución o trayectoria que pasa a través de ese punto? ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Este ejemplo ya lo habíamos tratado. Es el ejemplo que se hizo en la sesión anterior para hacer los campos direccionales y nosotros aplicamos el método de las isoclinas para poderlo dibujar. El método de las isoclinas, pues básicamente esta y' la fijamos como una pendiente constante, despejamos y x de esa ecuación resultante y empezamos a obtener ecuaciones de la recta, ¿sí? En este caso, si no mal recuerdo, teníamos algo así. Para una pendiente inicial, c igual con 0. Y de ahí, si cambiábamos c igual con 1, c igual con 2, teníamos pendientes, bueno, rectas paralelas. Y empezábamos a calcular las pendientes para cada una de estas rectas, y de ahí se generalizaba. Una vez que teníamos eso, construíamos las trayectorias que tenían para ciertos valores, es decir, es como si tuviéramos nuestras condiciones iniciales, x0 y y0, y a partir de ahí construíamos estas gráficas, y nos quedaba algo así. Ahora, cabe recordar que, para este ejemplo, todas estas líneas que estoy trazando son trayectorias asintóticas sobre la recta azul, es decir, van a converger a esta línea cuando x tienda a menos infinito, ¿sí? Ahí van a converger. ¿Qué quiere decir? Que no se van a tocar estas trayectorias. Y que si yo tengo lo que es un problema de valor inicial, es decir, un x0 asociado a la condición inicial y0, solamente voy a poder tener una trayectoria que se asocie a ese punto. No va a haber otra trayectoria, es decir, no va a existir otra línea o otra que haga esto, ¿sí? Entonces, si nosotros ya tenemos bien claro este concepto, para una ecuación algo un poco distinto, tendríamos entonces y' igual a 2y cuadrada menos m. Aquí la cosa cambia, es decir, si nosotros queremos aplicar el método de las isoclinas, pues lo hacemos de forma similar y tendríamos que definir una constante que va a ser las pendientes que yo voy a estar definiendo, porque recordando que la derivada me define pendientes, va a ser igual a 2y cuadrada
menos X. ¿Sí? Pero una vez que ya tengo esto, quiero despejar a Y. Entonces, Y, en este caso, va a ser igual a X más C sobre 2 raíz. Pero como despejé una función cuadrática, voy a tener dos raíces, la positiva y la negativa. ¿Y qué quiere decir? Que cuando tenga este valor, por ejemplo, ¿qué va a suceder para X positivas? Voy a decir ahorita primero que C es igual con 0. Si X es positivo, entonces voy a tener algo así. Muy bien. Pero no es una única solución, voy a tener otra solución. En forma de espejo. Bueno, ahí no me quedó muy bien, pero debería de quedar algo así. Y a partir de esta solución debo construir los campos direccionales, que entonces serían para una pendiente, para una constante C igual con 1, C constante igual con punto 5, con punto 2, etc. Y empezar a trazar lo que son mis trayectorias. Pero, ojo aquí. ¿Qué sucede para los valores negativos de X? Sí, porque esto lo construí para X positivos. Para valores negativos de X, si C es igual con 0, ya no tengo una solución sobre el dominio de los valores reales. Entonces, para ese dominio ya no tendría solución la ecuación diferencial. Y dependiendo de la C, por ejemplo, si C es igual con 10, entonces para X menor o igual a menos 10, más bien menor que menos 10, ya no tendría soluciones para el conjunto que esté asociado a eso. Entonces ahí ya no existe la solución de la ecuación diferencial. Y hay ecuaciones diferenciales que sus trayectorias definen que no es una solución única, es decir, que se pueden cruzar. ¿Sí? Y como les decía, hay condiciones, bueno, problemas de valor inicial, tener una X inicial y una condición inicial Y, que tal vez nos van a definir que no hay una trayectoria asociada a eso. ¿Sí? Entonces, esto es un problema porque si nosotros que en el futuro vamos a estar buscando soluciones de ecuaciones diferenciales y no como ahorita de que yo ya les doy una solución y lo único que se hace es verificar que esta en realidad sea la solución. Si nosotros ya estamos buscando las soluciones, lo primero que tendríamos que hacer es aplicar algo que nos diga si la ecuación diferencial que estemos tratando va a tener solución. Y si tiene solución, si esta va a ser única. Para ello, hay un teorema, el teorema de Picard, de existencia y unicidad de la solución de un problema de valor inicial de primer orden. Y este teorema nos dice lo siguiente: el problema de valor inicial de resolver la ecuación diferencial y' igual a f de x, y, sujeta a la condición inicial y en x0 igual a y sub 0, tiene una única solución definida sobre un intervalo con centro en x0 y y0 si las funciones f de x y su derivada son ambas continuas sobre una región que contiene al punto x0 y y0. Se escucha un poco extraño esto, pero básicamente es lo que les estaba diciendo hace un momento. Nosotros tenemos la función. Si esta función es continua y su derivada también va a ser continua sobre una región, es decir, como en el ejemplo anterior. Para ciertos valores negativos de x no había solución, pero para valores positivos sí había. Entonces, en una región de valores positivos existe solución, pero para una región de negativos no existe. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo asociado ya a una ecuación diferencial. La ecuación diferencial que vamos a estar analizando es esta de aquí, y va a estar sujeta a condiciones iniciales. En este caso, x0 va a ser igual con a, y la condición inicial y0 tendría que ser b.
Ahora, sobre este problema de valor inicial que tenemos y queremos analizar si la solución sobre estos puntos existe y es única. Bueno, lo primero que vamos a considerar es que nuestra función f, recuerden que la derivada de y respecto a x es igual a f de x, y. Entonces nuestra función f de x, y pues tiene que ser x cuadrada y cúbica. ¿Sí? Entonces, aquí si yo hiciera una gráfica de x y hago algo similar a los campos direccionales. Para cada valor de x, es decir, para x igual con menos 10, menos 5, menos 4, menos 1, 0, 1, 20, etcétera, para cualquier valor real de x y cualquier valor real de y, es decir, sobre todo este plano, voy a tener un valor asociado en fxy. Por ejemplo, si x es igual con 0 y y es igual con 0, ahí voy a tener un punto. Si x es igual con 1 y y es igual con 1, voy a tener un punto. Si x es igual con menos 1 y y es igual con 1, pues voy a tener también un punto. Y así sucesivamente para todos los puntos, f de x y y, voy a tener soluciones. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo asegurar que esta función es continua. Pero también, para verificar que una función es continua, se hace la prueba de la derivada. Si la derivada es continua, entonces la ecuación va a ser continua. Esto por recordar el concepto de continuidad. Si recordamos el concepto de continuidad, pues nos dice que una función es continua en un punto A si el límite por la derecha de la variable independiente cuando tiende a ese punto A de nuestra función es lo mismo que el límite cuando la variable independiente tiende a ese punto por el lado positivo de A. Es decir, voy a poner aquí color. Continuidad, la definición nos dice que el límite. Voy a poner solamente f de x o f. En este caso f de x se ve un poco más sencillo. El límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual al límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda. ¿Sí? Pero recuerden que la derivada es un límite. Entonces, si la ecuación o la función que estamos analizando es diferenciable en todos los puntos, entonces va a ser continua. Por lo tanto, bueno, ya sé que esta función es continua y voy a calcular ahora la derivada parcial de f respecto a y. Y esto va a ser igual a 3. Sí, por x es constante, entonces va a ser x cuadrada, derivada de y cúbica respecto a y, que va a ser 3y cuadrada. ¿Sí? Y estas funciones, para cualquier combinación de puntos a y b, va a ser continua. Entonces, por el teorema de existencia y unicidad, vamos a concluir que esta función o que esta ecuación diferencial de y en dx igual con x cuadrada y cúbica tiene solución. ¿Quién es? No lo sé. Pero aparte sé otra cosa, que esta solución va a ser única.
Entonces, si yo sé que esta ecuación diferencial tiene solución y esta es única, ya podría aplicar algún método para encontrar la solución, que al momento no lo hemos visto, pero en el futuro lo veremos. Ahora, una vez que ya tenemos claro este ejemplo, vamos a verificar el siguiente problema. Y nos dice, verificar que esta ecuación diferencial, sujeta a una condición inicial, igual que en el caso anterior, tiene solución y además esta es única. Tenemos que verificar eso, ¿sí? Ahora, pues primero vamos a definir quién es f. F de x, y, pues es 3 veces la raíz de x por y. ¿Sí? Y bueno, ahora la derivo. La derivada parcial respecto a y de f, pues va a ser igual a la derivada parcial, o 3 veces la derivada parcial respecto a y de la raíz cuadrada de x por y. Pero nosotros nos acordamos un poco de las propiedades de los radicales, ¿sí? Y vamos a tener que eso, la raíz de xy, es lo mismo que tener la raíz de x, que multiplica la raíz de y. Entonces nosotros podemos tener 3 raíz de x, que multiplica la derivada respecto a y de la raíz de y, raíz cuadrada, ¿sí? Y bueno, pues ya sabemos que este problema lo podemos resolver directamente con la derivada de la raíz de y respecto a y, como la derivada de y elevado a la potencia 1/2. Diferencial de y. Bueno, estas son derivadas parciales, por eso las hice así. Ahora, cuando tengo esto, pues la solución de eso va a ser 3 medios de la raíz de x por la raíz, por y, le voy a poner y a la 1/2 menos 1. Pero 1/2 menos 1 es lo mismo que tener menos 1/2. Entonces tendríamos esto. Pero y elevado a la menos 1/2 es lo mismo que tener y, bueno, 1 entre y a la 1/2. Pero y a la 1/2 es lo mismo que tener la raíz de y. Y aquí, bueno, pues observamos algo. Que, por ejemplo, para el punto 0,0, es decir, si a es 0, esta a de aquí, que sería x inicial, y y inicial, no tenemos solución. ¿Por qué? Porque si x vale 0, la raíz de 0 es 0. Si y vale 0, la raíz de 0 es 0. Pero 0 entre 0 es una indeterminación. Por lo tanto, la derivada de y respecto a x en el punto 0,0 no tiene solución aquí. Por lo tanto, vamos a garantizar de que esta función no es continua. Y si no es continua, por lo menos en esta derivada, podemos decir que por el teorema de existencia y unicidad asociado al problema de valor inicial, no tiene solución o tiene más de una solución, ¿sí? Y bueno, creo que con esto ya queda claro lo que es el concepto de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales. Ya vimos 2 ejemplos. Uno donde sí tenemos
garantizada la existencia y la unicidad, otro donde no tenemos garantizada la existencia